Contexto histórico. La llegada de los españoles en 1519, Hernán Cortés lideró una expedición que desembarcó en la costa de la actual Veracruz. A principios del siglo XVI, dos mundos separados por océanos y culturas se encontraron. Los conquistadores españoles liderados por Hernán Cortés se adentraron en el vasto territorio mesoamericano, hogar de civilizaciones milenarias como los mexicas, los mayas y los tlaxcaltecas. El documental explora los enfrentamientos entre los recién llegados europeos y los pueblos originarios de Mesoamérica, encuentros marcados tanto por alianzas como por conflictos, que fueron violentos que harían que cambiaría el curso de la historia. Los enfrentamientos entre los españoles y los pueblos mesoamericanos fueron cruciales en el proceso de conquista y colonización. Este enfrentamiento tiene unos aspectos demasiado importantes, como en estos aparece en el panorama mesoamericano, que antes de la llegada de los españoles, Mesoamérica estaba formado por varias culturas y civilizaciones, como los mexicas, aztecas, mayas, tlaxcaltecas, mixtecos y purépechas, entre otros más. Como ya había mencionado, estas sociedades tenían tensiones internas y conflictos entre ellas. A continuación se destacan algunos aspectos importantes, como el contexto político y social de Mesoamérica. Hegemonía mexica. Los mexicas, con base en Tenochtitlán, controlaban un vasto imperio que imponía tributos a numerosos pueblos sometidos, generando resentimientos entre ellos. Igual hubieron rivalidades internas, que fueron los pueblos como los tlaxcaltecas y los totonacas. Estaban en conflicto constante con los mexicas, lo que influyó en su decisión de aliarse con los españoles. La llegada de los españoles. En 1519, Hernán Cortés llegó al Golfo de México y pronto inició alianzas con pueblos como los totonacas de Zempoala, quienes buscaban liberarse del dominio mexica. Los españoles aprovecharon el descontento de los pueblos mesoamericanos para consolidar su posesión en la región. Otro aspecto importante fueron las alianzas y diplomacia de los tlaxcaltecas. Inicialmente, los tlaxcaltecas se enfrentaron a los españoles en una serie de batallas feroces. Sin embargo, al reconocer la posibilidad de derrotar a los mexicas con ayuda europea, formaron una alianza clave con los conquistadores. Cholula. Aunque cholultecas eran aliados de los mexicas, la masacre de Cholula mostró cómo Cortés usaba el terror como herramienta para someter y controlar a los otros pueblos. Igual la tecnología y la estrategia militar. Los caballos, las armas de fuego, las armaduras de acero y las tácticas de guerra europeas contrastaban con las armas tradicionales mesoamericanas como macanas y lanzas. Los guerreros mesoamericanos. A pesar de sus desventajas tecnológicas, los guerreros mexicas y tlaxcaltecas eran altamente organizados y usaban tácticas como emboscadas y combate cuerpo a cuerpo. La Noche Triste, 1520. Tras el asesinato de Moctezuma y la resistencia mexicana liderada por Cuitláhuac, los españoles intentaron huir de Tenochtitlán, perdieron gran parte de sus tropas y aliados. Las guerras prolongadas en el sureste. Los mayas, a diferencia de los mexicas, resistieron durante casi 2 siglos en la península de Yucatán, demostrando su capacidad. De igual forma, hubo otro problema, que en este caso fueron las epidemias devastadoras como la viruela traído por los europeos, diezmo a los mexicas y otros pueblos indígenas, debilitando gravemente su capacidad para resistir. La resistencia de los purépechas. El imperio purépecha, aunque poderoso, optó por rendirse ante los españoles tras evaluar las consecuencias de la resistencia en otras regiones. Entonces, el encuentro entre los españoles y los pueblos mesoamericanos fue más que un enfrentamiento armado. Fue un choque de visiones del mundo, una lucha por la supervivencia y un proceso de transformación profunda que marcó el destino de un continente. La instalación del poder español en el periodo de 1521 a 1570 fue un proceso caracterizado por la conquista y consolidación de dominio sobre los territorios mesoamericanos. Tras la caída de Tenochtitlán en 1521, liderada por Hernán Cortés, se inició la reorganización del espacio político y social bajo el control de la corona española. Se estableció el virreinato en la Nueva España en 1535, encabezado por un virrey como representante del rey de España.
Los sistemas de encomiendas y repartimientos fueron utilizados para someter a la población indígena, explotando su fuerza laboral en beneficio de los colonizadores. Paralelamente, la Iglesia Católica tuvo un papel fundamental en la evangelización de los indígenas, buscando transformar su cosmovisión y prácticas religiosas. Paralelamente, la Iglesia Católica tuvo un papel fundamental en la evangelización de los indígenas, buscando transformar su cosmovisión y prácticas religiosas. Durante este periodo se introdujo un sistema jurídico basado en las leyes castellanas. Se promovió la urbanización con la fundación de nuevas ciudades y se comenzó a explorar los recursos naturales, particularmente las minas de plata. El orden colonial, el racismo, al igual que la discriminación en general, implica un orden mental y un orden espacial. A los ojos de los españoles que llegaron a América, los indígenas constituían un enigma. ¿Acaso son humanos?, se preguntaba. Se dividía a los llamados pueblos bárbaros en 3 categorías: los de costumbres extrañas pero con gobiernos organizados, aquellos cuya lengua no es apta para ser escrita, y los que por sus perversas costumbres y rudeza de ingenio y brutal inclinación son como fieras silvestres, que viven en los campos, sin ciudades ni casas, sin policías, sin leyes, entre los que se encontraban africanos y árabes. El lugar que ocupaba cada pueblo indígena en esta clasificación fue motivo de interminables discusiones, pues cambiaba por los intereses del momento. Otra categoría que fue muy pronto metida en el juego fue la de nobleza. Solo los hace Dios, decían. Y a los gobernantes tlaxcaltecas, casi la mitad de españoles eran artesanos, 1/5 parte de comerciantes, 1/10 empleados y otro tanto sirvientes. La 1/4 parte de los mestizos eran sirvientes y casi otro tanto artesanos. La Nueva España se estructuraba bajo una jerarquía social que determinaba sus privilegios en cuanto a la vida y sus comodidades e incluso sus oportunidades. Los africanos y sus descendientes podían ser esclavos. Fueron sacados a la fuerza de sus tierras de origen y llevados a América para ser vendidos y realizar cualquier tarea forzada que se les solicitara. Formaron parte del sistema de estructura basada en el racismo y colonialismo que originó un momento forzado en la historia. Con el arribo de los europeos en América, se requirió mano de obra en grandes cantidades para ser utilizada en plantaciones de trabajo de minas o trabajos domésticos. Los esclavos eran marcados y transportados en barcos bajo circunstancias inhumanas, lo cual les desencadenó diversas enfermedades, ocasionándoles incluso la muerte, o varias personas que no sobrevivieron a las extremas condiciones a las que se les sometieron. Entre los destinos que les esperaban a los esclavos era ver cómo los secuestraban de sus comunidades y les tocaba ser vendidos a centros de trabajo donde después eran comercializados. Las labores forzadas a las que eran sometidos las personas africanas eran muy diversas y dependían de los intereses de quienes los compraban y se ostentaban como sus amos. Iban desde las labores domésticas hasta incluso llegar a ser utilizados para ser objetos sexuales. Su presencia originó intercambio cultural, además del mestizaje, pero no se les dio el mismo trato que a los demás, ni se les otorgaban los mismos derechos como a cualquier ciudadano. La intención de los españoles de crear un nuevo sistema de estratificación social basado en el racismo por medio de las denominadas castas ocasionaron la creación de categorías de clasificación basadas en el fenotipo y origen racial paterno y materno. Si tomamos en cuenta que existió un importante comercio de esclavos de contrabando, estas poblaciones se encontraban ubicadas durante el virreinato a través de la especie de taxonomía basada en el racismo que se representaba el sistema de castas. Posteriormente, como resultado de la independencia, las poblaciones africanas pasaron a la invisibilidad pese a la importante contribución y participación tanto en materia social, política y cultural.